Hola a todos, soy David López de digitalrealforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de edición RAW. He tenido la sección de ediciones RAW un poco abandonadas, ¿vale? Durante un tiempo en el que he estado haciendo cambios en la web, he tenido unos cambios en cuanto a trabajo y demás, y bueno, han sido unos meses un poco complicados. Pero bueno, volvemos a ellas, ¿vale? La última fotografía que teníamos para la edición RAW, que era en la edición RAW número 9, era esta fotografía de este Cristo tomado en Italia. Y bueno, simplemente esta sección descargáis el archivo RAW que yo os facilito, hacéis la edición que os dé la gana y lo compartís. Antes era por correo electrónico, ahora lo compartís directamente en el foro de digitalrealforyou.com. Vamos a echar un vistazo a las fotografías que habéis ido enviando, ¿vale? Hay muchas porque ha estado bastante tiempo colgada esta edición RAW. Pero bueno, vamos a hacer un vistazo rápido de lo que habéis ido haciendo unos y haciendo otros, ¿vale? Bueno, en esta, como veis, habéis cambiado mucho el encuadre. Ahora veréis en las siguientes fotografías cuál era el encuadre original de la fotografía. En esto os habéis centrado mucho sobre el Cristo y creo que parte de la fuerza de la fotografía la tenía también lo que es el ambiente, ¿no? Pero bueno, es una edición más. En esta creo que habéis cortado demasiado la cruz. Sí que es cierto que el sujeto principal es el Cristo, pero mirad, ¿veis? Esta es más similar al encuadre original que teníamos. En la fotografía que os di había un pequeño muro en la parte de abajo. Como veis aquí en esta parte de aquí abajo tenemos aquí un pequeño murito y en este caso no habéis cortado ese muro, ¿vale? Luego yo haré una edición RAW con vosotros y veréis lo que para mí podemos hacer esta edición RAW, lo que yo haría en esta edición RAW. En esta fotografía había algo interesante que era el cielo, ¿vale? El cielo invitaba un poco al dramatismo y algunos lo habéis hecho así, algunos habéis respetado, habéis oscurecido ese cielo. Era un día bastante nublado y bueno, como veis sobre lo que es el Cristo en sí, sí que teníamos una luz muy suave, pero teníamos un tema difícil que era compaginar lo que son las sombras que teníamos en lo que es toda la montaña y las nubes que teníamos en el fondo, ya que si respetábamos mucho la exposición de la montaña, perdíamos un poco el cielo, y si respetábamos el cielo, se nos oscurecía mucho la montaña, siempre y cuando no jugásemos con los controles de, en este caso, Lightroom, que es donde yo haré la siguiente edición. Mirad, esta fotografía es un poco más cálida, son unos tonos un poco más amarillos, estas son un poco más azulados. Como veis, en este caso sí que hemos tendido a oscurecer las nubes. Sí que os fijáis, hemos perdido un poquito en la montaña, pero tampoco mucho. Sí que se nota mucho el cambio de una foto cálida a una foto más fría como esta. También otra opción que habéis elegido muchos es una fotografía en blanco y negro, es una fotografía en tono sepia. Esta tiene unos tonos, como veis, más tenues. Le sigue dando el mismo dramatismo del cielo a la fotografía. Esta es, digamos, un poco una mezcla entre ese tono más amarillento, más cálido que podemos tener en el Cristo, y un tono más con una saturación más baja en el fondo. En este caso, mirad, esta es interesante porque muchos habéis optado a lo mejor por oscurecer solo la parte de las nubes, ¿vale? Oscurecerlas con un pincel de exposición o algo así. Pero en este caso lo que habéis hecho es desenfocar las nubes. Es una cosa que no acaba de convencerme, ¿vale? En los casos que tenemos un cielo tan dramático como es este, que podemos ver las nubes bien diferenciadas, ¿vale? Ajustando un poquito la exposición, creo que desenfocándolo perdemos mucho, ¿vale? Sí que a lo mejor si fuese más un retrato, nos centrásemos más en el Cristo, sí que podríamos llegar a ello. Es decir, como en la primera fotografía que veíamos, que teníamos un encuadre más centrado en lo que es el Cristo. Sí que puede ser que en esos casos, mirad, ¿ves cómo en esta? ¿Ves? Mira, estábamos hablando y justo esto es a lo que me refería. Aquí habéis desenfocado, pero no solo el cielo, sino que habéis desenfocado también la montaña. Aunque llevad cuidado, porque si os fijáis, aquí al lado, justo en la cintura de Cristo, se nos ha ido un poquito y no hemos dejado una parte sin desenfocar, ¿vale? Cuando hagamos este tipo de desenfoques tenemos que llevar cuidado de esto, de no dejar unas partes sin desenfoque, o como veis aquí arriba, que nos hemos metido un poquito en la madera de la cruz. Bueno, esta es la misma que vimos al principio. Bueno, esto es una edición un poco radical, ¿vale? Le hemos querido dar, yo creo que demasiado dramatismo, ¿no? Con ese tono rojizo, y al aplicar esos contrastes y demás se nos ha ido demasiado la exposición. Esta con unos tonos más suaves, más parecido a lo que teníamos originalmente, pero añadiendo ese dramatismo a las nubes. Aquí, mira, hacemos incluso puesto más dramatismo aún, si os fijáis en el cielo. Lo peligroso de esto es que si os fijáis en zonas de estas, en el borde de lo que es la madera, veis cómo se nos ha ido por el contraste, se nos ha salido ese pequeño contorno azulado, o incluso aquí a la derecha, como estas pequeñas líneas, ¿vale? Que puede ser por un pincel, Mirad, esto es un blanco y negro, aunque creo que está un poquito superpuesto a la parte de Cristo. Esto es un poco más correcto, pero esto es lo que os decía, ¿vale? Teníamos que jugar entre, pues,
aclarar un poco más la zona de la montaña, la zona del Cristo, y sin que se nos fuera el cielo y ese dramatismo oscuro. En esta, por ejemplo, creo que sigue estando un poco bajo de exposición el Cristo. Aquí, bueno, aparte de hacer un recorte, como veis, hemos aplicado pues un tono más saturado, un poco más cálido en lo que es el Cristo, ¿vale? Es decir, hay que decir que tenía un tono amarillento. Hemos aplicado a la montaña una saturación más hacia el verde y en el cielo hemos respetado el dramatismo. Esta también con un tono un poco tenue. Estas ediciones también dependen mucho del gusto de cada uno, ¿vale? A mí, por ejemplo, para esta fotografía me estaba gustando más un tipo de fotografía como esta, ¿no? Un tono más apagado, ¿no? Sin ser... ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien, ¿no? Hay veces que una fotografía la ves y piensas que funciona mejor en un tono o en otro. Mirad, en esta también hemos respetado bastante el dramatismo del cielo. En esta hemos cambiado el encuadre, hemos cogido un encuadre vertical, el cual, no sé vosotros, ¿vale? Pero a mí no diría que no acaba de funcionar, pero tal vez no veo que es la cruz demasiado grande. No sé, me convence más este encuadre que este, no porque lo haya hecho yo, pero... Mirad, en esta hemos dado mucho más fuerza al cielo. Bueno, ya os digo, esto depende de gustos. Yo personalmente al Cristo no le habría dado ese toque pues con esos bajos contrastes, ¿no? Que le da como una mayor profundidad. En esta, como veis, se nos ha ido mucho la montaña. Aquí otra vez tenemos otra fotografía vertical. Esto es un blanco y negro más puro, ¿vale? Yo creo que es de los primeros que vemos. Yo le hubiese añadido, lo que veremos luego en la edición es un pequeño viñeteo en las esquinas, ¿vale? Pero me gusta el blanco y negro. Yo luego haré un tono sepia, que creo que también puede funcionar. En esta, mirad, también le hemos dado mucha oscuridad al cielo. Generalmente habéis tirado muchos por dar dramatismo al cielo, porque bueno, es una parte que a mí más me llamó la atención. Aquí otra vez tenemos el cielo desenfocado. Mirad, este blanco y negro le hemos dado además... como veis, no sé si me va a dejar esto hacer zoom, le hemos dado bastante grano, como podéis ver, creo que se puede apreciar, ¿no? Lo tenemos también en color y también con un tono un poquito más rojizo. En este tono es donde más se nota. Por eso os digo muchas veces que cuando una fotografía en color hacemos una edición, la tocamos mucho, le subimos mucho a lo mejor las sombras, le subimos la exposición y demás, nos puede aparecer ruido. Siempre os he dicho muchas veces, y es una técnica que se hace mucho, es que cuando aparece mucho ruido en una imagen, o tenemos una imagen que no hemos podido captar con una exposición mejor, o simplemente para arreglar un error en la medición de la exposición, la solemos pasar a blanco y negro. ¿Por qué? Porque fijaros, el mismo grano en blanco y negro no es tan, vamos a decir, catastrófico como en el color, que en el color sí que es mucho más llamativo. Fijaos en las nubes, fijaos en el... Parece como si fuese una foto con poca resolución, pero en blanco y negro no da tanto esa sensación, ¿vale? Siempre podemos apañar, entre comillas, una fotografía que no tengamos una buena exposición. Esta con un tono más azulado. Yo creo que lo que mejor llega a funcionar esta fotografía es un tono más cálido sobre el Cristo y un tono más frío sobre el fondo. Mirad, en esta hemos torcido un poco el encuadre y le hemos dado un pequeño viñeteo en blanco. Estos viñeteos que yo suelo decir que no me acaban de convencer, no acabo de ver que funcionen. Este blanco y negro, como veis, también con bastante grano. En el caso de este no tenemos mucho, pero en esta sí que le habéis metido más grano. Además, fijaos, ¿no? Como oscureciendo el cielo. Pero tenéis que llevar cuidado porque si os fijáis aquí en el borde de la cruz se nota mucho esta línea del cambio de contraste. Es una cosa que hay que tener cuidado cuando hagáis ediciones y sobre todo cuando las toquéis mucho en este aspecto. En esta creo que también está un poco bajo de exposición. Ahora nos iremos a Lightroom y veremos cómo poder hacer... En esto faltando un poquito en el cielo. Esto yo creo que es un poco el equilibrio que os comentaba, ¿vale? El cielo algo ajustado para tener esa profundidad en las nubes. La montaña tampoco llevarla mucho a la saturación, tener un tono un poquito más tenue, una saturación más baja. Y luego en el Cristo aplicar un tono más cálido. Creo que es lo que mejor funciona para esta fotografía. Mirad, en esta habéis metido como un pequeño rayo, ¿no? Como esta pequeña iluminación en esta zona de aquí. Lo que pasa es que sí, habéis conseguido en parte esa iluminación, pero si os fijáis en lo que es el torso de Cristo, lo desenfoca y da un aspecto un poco extraño. Esta con proporción 1:1, con un aspecto un poco de Instagram. Esta creo que está demasiado amarilla. Mirad, aquí le hemos metido tanta calidez y tanta saturación
que sí, la montaña se nos ha ido unos tonos muy verdes, demasiado verdes, porque la parte de roca se ha ido completamente amarillo y el Cristo está demasiado amarillo. Este es el tono que creo que, como os estaba diciendo, ¿no?, que más funciona, que es un tono con poca saturación y demás para esta fotografía. Aquí también le habéis metido bastante caña a las nubes. Y bueno, y está también con el encuadre vertical. En esta fijaros en el cielo, como aquí teníamos un cielo muy encapotado y aquí habéis hecho que el cielo parezca un poco más despejado. Estas son las fotografías que habéis enviado, ¿vale? A lo mejor me ha faltado por meter alguna, porque justo nos ha pillado esta edición RAW que hemos cambiado el sistema de envío de fotos. Ahora os diré cómo es el envío para la próxima edición, para la edición RAW número 11. Y vamos ahora con la edición RAW que hago con todos vosotros, ¿vale? Bien, esto es la fotografía original, estamos en Lightroom. Esta es una edición, esta es una sección ideal para compaginarla con el curso que estamos haciendo, con el tutorial que estamos haciendo de Lightroom, en el cual podéis aplicar a fotografías que yo os comparto, fotografías hechas por mí o hechas por otros fotógrafos, en las que podéis aplicar lo que os explico en el tutorial de Lightroom, ¿vale? A lo mejor si no tenéis una cámara reflex que dispare formato RAW, o directamente no tenéis cámara y estáis pensando en compraros una, pero no tenéis el dinero o queréis esperar y demás, seguro que podéis ir trasteando un poquito con esto. Mirad, esta es la fotografía, ¿vale? La fotografía original. En el último capítulo del curso de las ediciones, del tutorial de las ediciones, bueno, no de ediciones, sino de Lightroom, hablamos sobre este recuadro de tono. Ya habíamos visto la manera de importarlas, de lo que son los catálogos y demás. Ya os comenté lo que era la temperatura de color, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que vamos a hacer con esta fotografía, ya os he comentado que es pasar la sepia. Hemos visto poquito en sepia, ¿vale? Así que había algunas con un tono bastante tenue. Pero mirad, para pasar a la sepia nos vamos a ir directamente a unos ajustes preestablecidos de Lightroom y vamos a pinchar en fotografía antigua, ¿vale? Esto nos va a pasar la fotografía, como veis, a un tono sepia. Esto es un tono sepia con el archivo original en formato RAW, o sea, con los pequeños ajustes que hace Lightroom sobre ella. Si nos fijamos aquí a la derecha, Lightroom, al hacer una fotografía antigua, aparte de ajustar las saturaciones, intensidades y demás para conseguir el sepia, le mete un poquito, le oscurece un poquito los negros en un -15, ¿vale? Todo esto luego lo vamos a tocar. Pues mirad, lo primero de todo es la exposición. ¿Por qué la exposición? Porque me voy a llevar la parte del Cristo donde quiero. Como estábamos viendo el tutorial de Lightroom, los que lo sigáis, Adobe ha creado estas herramientas con la idea de que empecemos a editarlas por la primera y según vayamos bajando, vayamos editando. Es decir, empezamos por arriba y acabamos por abajo. Siempre yo lo que suelo tocar siempre es la exposición. Así que ajusto la exposición al sujeto principal, que para mí es el Cristo, ¿vale? Y después vamos, os diría que vamos a tocar el contraste, aunque después tendremos que volver a esta herramienta, ahora os explicaré por qué. No vamos a tocarlo mucho, lo que voy a ajustar ahora es el contraste para el sujeto principal, para el Cristo. Como veis, aquí está algo bajo, lo voy subiendo hasta que creo que estoy en lo correcto. No me fijo mucho en el valor que estoy poniendo, sino me fijo más sobre la imagen en sí. Bien, ahora lo que os decía, muchos habéis tirado de dramatismo en las nubes, habéis tirado a oscurecer mucho las nubes. Para ello, y como habéis visto en el tutorial de Lightroom, vamos a bajar las iluminaciones. Las fotografías las vamos a separar siempre en altas luces, sombras y bajas luces o negros. Entonces, las iluminaciones, con esta herramienta, los que habéis seguido el tutorial, pues ya sabéis que si las subimos, aclaramos las altas luces y si las bajamos, oscurecemos las bajas luces. Esto es un poco más recomendable que utilizar la herramienta, el pincel de subexponer. ¿Por qué? Porque al utilizar el pincel, aparte de que nos va a llevar más tiempo, va a ser muy crítico en los contornos. Es decir, cuando vayamos por el borde de aquí de la montaña, siempre se nos va a pasar una pequeña línea o vamos a notar una pequeña línea. Es lo que os decía, por ejemplo, los contrastes de la cruz y demás. Sin embargo, si tocamos la iluminación, como veis, no vamos a notar nada en la cruz ni en el contorno de la montaña. Simplemente lo que vamos a hacer es oscurecer las nubes, que son las altas luces, la parte más alta. A lo mejor no está todo lo oscuro que queríamos, pero bueno, después volveremos a ello. Después tenemos las sombras, que las sombras pues claramente es la parte de la montaña y del Cristo, más la de la montaña que la del Cristo. Las vamos a tocar un poco, pero no mucho, ya que la montaña para mí no es el sujeto principal. Y después tenemos los blancos. Estos de los blancos, como visteis en la última edición del tutorial de Lightroom, simplemente lo que nos marca es el recorte de blancos, es decir, la gama de blancos en la que vamos a perder información. Esto lo vamos a bajar para traernos las nubes un poquito más de exposición. Y finalmente los negros, que os he comentado que el Lightroom ya toca en el preajuste de sepia.
Bien, una vez que hemos ajustado todo esto, vamos a volver al contraste, vamos a meterle un poco más de contraste, no tanto, porque tampoco quiero perder mucha información en la montaña, y me voy a ir al final para meter un poquito de viñeteo en negro, no tanto, un poquito, sin pasarme, vale, algo así. Creo aún así que está un poco, vamos a quitar un poco de saturación porque creo que está demasiado saturado el tono sepia. Y finalmente vamos a hacer un recorte. ¿Un recorte para qué? Pues simplemente por manía, por quitar este pequeño borde que se nos ha colado del muro que había y enderezar un poquito la posición de la cruz respecto al horizonte. Nada, muy poquito, tampoco es un... No tanto, vamos a bajarlo un poco. Bien. Lo vamos a bajar y pulsamos intro y ya está. Bueno, y esto es lo que para mí sería el acabado de esta edición RAW. Pues bien, esto ha sido todo sobre la edición RAW número 10. Vamos a ver la fotografía para la edición RAW número 11. Nos vamos a ir a la biblioteca, me voy a ir a la importación anterior, que aquí tenemos la fotografía de la próxima edición RAW, de la edición RAW número 11. Es esta fotografía que veis, es cortesía de Alan Cueto Fotografía, ¿vale? Me la ha pasado para compartirla con todos vosotros. La podéis descargar ya directamente en digitalrefolio.com. Una vez que la descarguéis podéis hacer la edición. No es necesario que hagáis la edición con Lightroom, la podéis hacer con Photoshop o con la herramienta que tengáis vosotros para editar la fotografía en formato RAW. Lo que sí, una vez que la tengáis la fotografía editada, os vais al foro de digitalrefolio.com para compartirla, la subís a Flickr, por ejemplo, ¿vale? En el foro no podéis introducir directamente una fotografía o una imagen, la subís, por ejemplo, a Flickr como esta que veis. Una vez que la tengáis subida, le dais aquí al botón de compartir, la compartís en BBCode y en tamaño ponéis mediano 800 píxeles. Os da un pequeño código que copiéis con control C, os vais al foro a responder, bueno, me pide la contraseña. Lo único que tenéis que hacer es insertar el texto que os da, o sea, este BBCode que os da Flickr, solamente lo tenéis que ingresar como un mensaje y darle a responder. Pues eso ha sido todo, espero que mandéis vuestras ediciones para la edición RAW número 11. Gracias por ver el vídeo y os agradecería que os suscribierais aquí en YouTube, en digitalrefolio.com, nos sigáis en Facebook y Twitter, ¿vale? Eso ha sido todo, soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.